Te voy a contar cuando pagué por la ayuda de mis amigos de la universidad. Sabotearon y robaron mi oportunidad laboral. Cuando cumplí 29 años, tuve la incómoda sensación de haberme convertido en un hombre estático. No fracasado, no derrotado, simplemente detenido. Mi vida se había reducido a una secuencia predecible de jornadas laborales, fines de semana breves y conversaciones repetidas sobre planes que nunca terminaban de concretarse. Trabajaba, cumplía, respondía correos, entregaba resultados. Pero nada de eso me movía hacia adelante. Incluso mi relación de pareja parecía haber quedado suspendida en una especie de pausa tácita. No era falta de amor, era falta de avance. Yo sabía que no podía dar un siguiente paso, ni comprometerme a algo más grande, mientras sintiera que profesionalmente seguía en el mismo punto de partida. Me sentía encasillado, seguro, pero limitado, estable, pero irrelevante. Fue entonces cuando decidí romper esa inercia. La idea no surgió de la nada. En realidad, llevaba años rondándome con discreción. Durante la universidad desarrollé, como parte de un proyecto académico, una propuesta de plataforma integral para pequeñas y medianas empresas, un sistema que unifica inventario, facturación, gestión de proveedores y análisis financiero en una sola solución escalable. En aquel entonces no fue más que una base conceptual, apenas un esqueleto técnico con ambiciones desproporcionadas para nuestras capacidades de estudiantes. Sin embargo, incluso en su forma más rudimentaria, tenía algo sólido, una estructura coherente, una promesa. Lo que en la universidad fue un ejercicio académico, a mis 29 años comenzó a parecerme una oportunidad real. No pretendía improvisar. No estaba persiguiendo una fantasía pasajera. Pasé semanas revisando aquella antigua arquitectura, evaluando qué podía rescatar y qué debía reconstruir desde cero. Lo que tenía entre manos era apenas una versión embrionaria de algo mucho más ambicioso, pero era suficiente para comenzar. Y comenzar, en ese momento de mi vida, ya era una forma de rebelión contra la quietud. Sabía, sin embargo, que desarrollar algo así en completa soledad sería imprudente. No tanto por falta de capacidad técnica, sino por perspectiva. Todo proyecto necesita contraste, revisión, cuestionamiento. Necesita otra mirada que señale errores antes de que se conviertan en fallas estructurales. Por eso pensé en ellos. Daniel, Iván y Mauricio habían sido mis compañeros más cercanos en la universidad. Compartimos desvelos, entregas imposibles y esa convicción juvenil de que algún día construiríamos algo importante. Cada uno había tomado su propio rumbo profesional, pero siempre conservé la idea de que, si existía un momento para volver a colaborar, sería este. Los contacté con una mezcla de ilusión y cautela. Les hablé del proyecto, de su potencial, de la oportunidad de construir algo propio. No buscaba empleados. Buscaba socios. Creí, ingenuamente quizá, que alguno sentiría la misma inquietud que yo sentía por no conformarse. Pero el entusiasmo no fue suficiente. Ninguno quiso involucrarse en el desarrollo como tal. No los culpo del todo. Lo que yo proponía implicaba sacrificar tiempo libre, invertir energía sin garantías y apostar por un resultado incierto. Ellos tenían empleos estables, responsabilidades, rutinas ya consolidadas. Lo que para mí era una necesidad de cambio, para ellos era un riesgo innecesario. Aún así, no me rendí. Les propuse algo más modesto. No necesitaba que programaran conmigo ni que asumieran responsabilidades formales. Solo requería revisiones periódicas, validación técnica, observaciones puntuales. A cambio, les pagaría una cantidad mínima por sesión. No era una sociedad, ni un contrato complejo. Era, en esencia, una asesoría ligera para mantener el proyecto bajo control mientras yo me enfocaba en avanzar. Fue esa condición, el pago, aunque simbólico, lo que finalmente los convenció. El acuerdo fue sencillo. Quien estuviera disponible en determinado momento revisaría los avances, señalaría errores evidentes, validaría la coherencia del sistema y recibiría una compensación por ello. Nada más. No aportaban dirección estratégica, no definían arquitectura, no diseñaban módulos. Su papel era observar y comentar. Aceptaron bajo esos términos. Y yo, en ese momento, lo interpreté como un gesto de apoyo. Los 2 años que siguieron fueron, sin exagerar, los más exigentes de mi vida. Al principio trabajaba en el proyecto por las noches, después de cumplir con mi jornada laboral. Luego comenzaron a desaparecer los fines de semana. Más tarde, las vacaciones dejaron de existir.
Lo que inició como una decisión consciente de romper con la rutina terminó convirtiéndose en una lucha constante por sostener algo que, si fracasaba, me dejaría no solo agotado, sino también expuesto ante todos los que alguna vez dudaron. Había invertido dinero, tiempo y, sobre todo, credibilidad. De que ese sistema funcionara dependía más que una ambición profesional, dependía mi propia estabilidad emocional. Necesitaba que aquello validara los sacrificios que estaba haciendo. Mi relación comenzó a resentirse. No por falta de amor, sino por ausencia de presencia. Yo estaba físicamente en casa, pero mentalmente atrapado en diagramas, flujos de datos, integraciones mal optimizadas y decisiones arquitectónicas que no podía permitirme improvisar. Recuerdo con claridad la noche en que mi pareja me dio un ultimátum. No fue un escándalo, ni un reproche dramático. Fue algo peor, una conversación serena, madura, casi resignada. Me dijo que necesitaba saber si yo estaba construyendo un futuro, o huyendo de uno. Me pidió que definiera un rumbo, que si iba a apostar por el proyecto, lo hiciera de verdad, pero que no podía seguir viviendo en un punto intermedio indefinido. Aquellas palabras no fueron una amenaza, fueron un espejo. Y yo no estaba seguro de lo que veía reflejado. Hubo momentos en que estuve al límite, físicamente agotado, mentalmente saturado, emocionalmente aislado. Aún así, cada vez que el sistema lograba ejecutarse con mayor fluidez, cada vez que un módulo respondía exactamente como lo había diseñado, algo en mí se reafirmaba. No era obstinación, era convicción. Y entonces, después de incontables ajustes, pruebas fallidas y versiones descartadas, llegó el punto en que supe que el proyecto estaba listo para dar el siguiente paso. No perfecto, pero funcional. No definitivo, pero sólido. Decidí exponerlo. Asistí a foros empresariales, presenté la propuesta en pequeños eventos de emprendimiento, solicité reuniones con cámaras de comercio y busqué cualquier espacio donde pudiera mostrar lo que había construido. No fue inmediato. Muchas puertas se cerraron con cortesía profesional. Algunas ni siquiera respondieron, hasta que una sí lo hizo. La empresa que me contactó era considerablemente más grande de lo que yo había anticipado. No se trataba de una startup en crecimiento ni de un negocio local en expansión. Era una compañía con estructura, capital y procesos consolidados. Cuando recibí el primer correo formal solicitando una reunión, lo leí 3 veces antes de permitir que la emoción me alcanzara. En la reunión fueron directos. No solo les interesaba el proyecto como herramienta externa. Lo querían para ellos. Querían integrarlo a su operación interna y terminar de desarrollarlo con su propio equipo técnico. La propuesta era clara. Me contratarían formalmente. Trabajaría junto a sus desarrolladores para escalar la plataforma, la implementarían dentro de la empresa y, como parte del acuerdo, yo recibiría un porcentaje del ahorro operativo que el sistema generara mientras estuviera en uso. Además, ocuparía un puesto de supervisión permanente para garantizar el correcto funcionamiento y las futuras actualizaciones. Era, en términos prácticos, una validación absoluta de todo lo que había construido. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el sacrificio tenía forma concreta. Sin embargo, hubo un detalle que marcó el inicio de algo que, en ese momento, no supe identificar como el verdadero punto de quiebre. La empresa asumía que yo trabajaba solo. Su oferta estaba estructurada bajo la premisa de que no contaba con un equipo formal, que era un desarrollador independiente con una solución prometedora, pero sin estructura empresarial detrás. Fue precisamente esa percepción la que facilitó la propuesta, integrarme a su ecosistema en lugar de negociar como un grupo. Y yo, quizá por lealtad, quizá por ingenuidad, decidí aclararlo. Mencioné a Daniel, a Iván y a Mauricio. Expliqué que habían participado en revisiones, que habían aportado observaciones técnicas, que el proyecto no había sido un monólogo absoluto. No exageré su participación, pero tampoco la minimicé. Sentí que era lo correcto. Si había oportunidad de crecimiento, debía intentar incluirlos. La respuesta de la empresa fue tan clara como incómoda. Me dijeron que entendían mi intención de mencionarlos, pero que, desde su perspectiva, no existía un equipo formal detrás del proyecto. No había sociedad registrada, ni estructura compartida, ni evidencia de un desarrollo colectivo. El código, la arquitectura, los repositorios y la documentación técnica señalaban a un único autor, yo. No lo dijeron con desdén, lo dijeron con objetividad empresarial. En términos prácticos,
Si yo no tenía un equipo consolidado, ellos no podían asumir compromisos contractuales con personas cuya participación no estuviera formalmente definida. Su oferta, entonces, seguía en pie, pero era hacia mí. Salí de esa reunión con una mezcla de vértigo y responsabilidad. Antes de tomar cualquier decisión, sabía que debía hablar con Daniel, Iván y Mauricio. No quería que se enteraran por terceros. No quería que, en algún momento, interpretaran mi silencio como una exclusión deliberada. Si algo había aprendido en esos 2 años era que los vacíos de comunicación se llenan con suposiciones, y las suposiciones rara vez favorecen a quien calla. Los cité y les expliqué todo con calma. Les hablé del interés de la empresa, de la propuesta concreta y de la magnitud de la oportunidad. Desde el inicio fui transparente. Les dije que había hecho lo posible por mencionarlos, que había explicado que habían participado en revisiones técnicas y que, aunque su rol no hubiera sido estructural, no quise omitirlo. Incluso estaba por compartirles una segunda noticia importante, que, pese a mis intentos, la empresa había decidido no incluirlos formalmente en el proceso. No me dejaron terminar. Bastó con que escucharan que la empresa quería el proyecto y que la oferta principal era hacia mí para que asumieran lo peor. Daniel fue el primero en interrumpirme. Su incredulidad se transformó en enojo en cuestión de segundos. Intenté retomar la explicación, aclarar. Pero ya no estaban escuchando. Las voces comenzaron a superponerse. Las frases se volvieron más cortas, más agudas. Me acusaron de querer quedarme con todo, de haber utilizado sus revisiones como respaldo técnico para escalar profesionalmente, de repetir, según ellos, un patrón que arrastrábamos desde la universidad, que yo siempre terminaba figurando más que el resto. Entonces comenzaron a surgir cosas que jamás imaginé que guardaban. Recordaron proyectos académicos donde yo había asumido el liderazgo, decisiones que tomé hace años bajo presión, exposiciones donde fui quien presentó el trabajo final. Comentarios que en su momento parecieron triviales reaparecieron cargados de resentimiento. No estaban discutiendo cifras ni contratos, estaban ajustando cuentas emocionales pendientes. Intenté explicar, una y otra vez, que mi intención no era excluirlos. Incluso había defendido su participación ante la empresa, que había informado explícitamente que personas externas habían hecho revisiones técnicas y había preguntado si podían considerarlas dentro del proceso. No fue suficiente. No pude terminar una sola frase completa. Fue entonces cuando comprendí algo esencial. Ya no estábamos debatiendo un proyecto. Estábamos ventilando inseguridades acumuladas durante años. Lo que en mi mente era una conversación profesional se convirtió en una confrontación personal. Sentí como cualquier matiz desaparecía. No importaba que su participación hubiera sido mínima, ni que el acuerdo siempre hubiera sido claro respecto a la naturaleza de las revisiones. En ese momento, para ellos, el simple hecho de que la empresa me considerara como autor principal era prueba suficiente de traición. Recuerdo haberles dicho, en medio del ruido, que no había aceptado la oferta, que tampoco la había rechazado, que estaba tratando de evaluar cómo proceder sin afectar a nadie innecesariamente. Pero esas palabras se diluyeron entre reproches. Decidí irme, no como un gesto de derrota, sino como un acto de contención. Permanecer allí solo habría intensificado algo que ya estaba desbordado. Me levanté. Intenté una última vez recordarles que aún no había tomado ninguna decisión definitiva, y salí antes de que la conversación cruzara un punto irreversible. Mientras conducía de regreso, una idea me golpeaba con insistencia. A pesar de que sus aportaciones habían sido técnicas y esporádicas, yo había considerado justo que mantuviera algún tipo de crédito. No por obligación contractual, sino por lealtad personal. Quizá esa lealtad, pensé entonces, no era recíproca en la misma medida. Por un lado, estaban esos 2 años de trabajo ininterrumpido, de madrugadas frente a la pantalla, de fines de semana sacrificados, de discusiones con mi pareja por ausencias que no siempre sabía cómo justificar. Todo ese esfuerzo podía, por fin, traducirse en algo tangible: estabilidad económica, reconocimiento profesional, la posibilidad real de dejar de sentirme estancado. Por el otro lado, estaban ellos. Oh, al menos, la idea que yo tenía de ellos. Al inicio me sentía responsable de considerarlos. Habían sido mis amigos. Compartimos aulas, desvelos universitarios, sueños ingenuos. Durante un tiempo creí que debía proteger esa historia común. Pero después del encontronazo, ya no estaba seguro de que la palabra amigos describiera con honestidad lo que éramos. Dejé pasar algunos días.
Necesitaba silencio. Necesitaba distancia para distinguir entre orgullo herido y criterio profesional. Me repetía que debía hacer lo correcto, aunque aún no tenía claro qué significaba eso exactamente. No llegué a tomar una decisión. Se adelantaron por mí. Recibí un correo formal, breve y frío. La empresa me notificó que el proceso quedaba cancelado debido a dudas sustanciales sobre la autoría del proyecto, señaladas por terceros. La decisión era final e irrevocable. Recuerdo haber leído ese mensaje más de 10 veces, como si en alguna relectura las palabras fueran a cambiar. No lo hicieron. Quedé en estado de shock. Era altamente probable que esa hubiera sido la única oportunidad de esa magnitud que se me presentara en años. Además, no existía la más mínima posibilidad de que yo hubiera incurrido en apropiación indebida de trabajo ajeno. El proyecto lo desarrollé íntegramente. Cada línea de código, cada arquitectura modular, cada integración externa había pasado por mis manos. Mis antiguos amigos realizaban observaciones, sugerían ajustes, señalaban inconsistencias, pero nunca intervinieron directamente en el desarrollo. Y, sin embargo, la sospecha bastó. Por primera vez, una duda irracional comenzó a filtrarse en mi mente. ¿Y si, sin saberlo, había construido algo demasiado parecido a otra solución existente? ¿Y si, en mi afán por optimizar, había replicado estructuras comunes que pudieran interpretarse como derivaciones indebidas? Sabía que era improbable. Pero el miedo no opera bajo criterios técnicos. Después de semanas de darle vueltas, de revisar documentación, de comparar funcionalidades con plataformas similares, el cansancio terminó imponiéndose. No tenía respaldo legal. No tenía equipo. No tenía ya reputación intacta ante esa empresa. Decidí desistir. No borré repositorios ni rompí discos duros. Simplemente dejé de abrir el proyecto. Dejé de pensar en próximas versiones. Lo congelé en el punto exacto donde estaba, como si al detenerlo pudiera evitar que siguiera lastimándome. Continué con mi vida tal cual antes de comenzarlo. Iba a la oficina. Cumplía horarios. Regresaba a casa. Cené sin prisa. Dormí más horas. Técnicamente, podía descansar. Ya no existía el compromiso paralelo que me absorbía energía mental incluso en momentos de ocio. Pero el descanso no trajo alivio. Lo que llegó fue un vacío más profundo. Antes estaba agotado, pero avanzando. Ahora estaba estable y detenido. Pasaron algunas semanas así, en una normalidad que se sentía artificial, hasta que recibí una llamada. No me dejaron decir nada. Una voz segura, protocolaria, me informó que al día siguiente tenían un espacio disponible para agendar una reunión. Querían que les hablara sobre el proyecto que había presentado un mes atrás en el Foro Nacional de Innovación Tecnológica para Pymes, un evento empresarial donde expuse una versión preliminar de la plataforma ante inversionistas y directivos del sector industrial. Tardé unos segundos en reaccionar. Mi primera respuesta fue desconfianza. Un reflejo casi automático. El temor de volver a ser acusado de haber incurrido en apropiación intelectual indebida me atravesó con una claridad incómoda. No quería repetir la experiencia. Intenté declinar con cortesía. Insistieron. Me explicaron que habían revisado la grabación de la ponencia, que tenían preguntas técnicas específicas y que deseaban profundizar en el modelo de implementación. Finalmente acepté, pero impuse una condición. Debía ser por videollamada. Mi trabajo actual no me permitía ausentarme para asistir de manera presencial, y además necesitaba esa distancia física como una forma de protección emocional. Aceptaron sin objeciones. Colgué. Y por primera vez en semanas, el vacío fue sustituido por algo distinto. No era esperanza todavía. Me conecté a la reunión sin expectativas demasiado elevadas. Había aprendido, en las últimas semanas, que el entusiasmo prematuro podía convertirse en una forma elegante de autolesión. Antes de cualquier presentación técnica, antes de métricas, antes de proyecciones financieras, decidí que sería completamente honesto. Si existía una acusación previa sobre la autoría del proyecto, yo mismo la pondría sobre la mesa. No quería volver a ser sorprendido. Cuando mencioné que una empresa anterior había cancelado el proceso por dudas relacionadas con la autoría, percibí un breve silencio al otro lado de la pantalla. Sin embargo, lejos de cortar la reunión, me pidieron que explicara mi versión. Querían escuchar cómo había surgido la idea, cuál había sido la evolución del sistema y qué metodología había utilizado durante el desarrollo. Aquello me dio un margen inesperado. Comencé desde el inicio. El proyecto universitario que funcionó como una base apenas esbozada,
la decisión de convertirlo en algo escalable, los 2 años de iteraciones constantes, los módulos de inventario, facturación, gestión de proveedores y análisis financiero que fui integrando progresivamente. Les hablé de los errores, de las versiones fallidas, de los rediseños completos que tuve que hacer cuando la arquitectura inicial dejó de sostener el crecimiento proyectado. También mencioné el repositorio en línea donde almacenaba cada avance. Expliqué que, para mantener cierto nivel de revisión externa, pagaba periódicamente a antiguos compañeros para que señalaran errores o inconsistencias. No desarrollaban el código, pero sí realizaban observaciones técnicas. Decidí mostrarles el repositorio en tiempo real. Fue entonces cuando noté algo inquietante. Ya no tenía acceso. Intenté refrescar la página. Cambié de navegador. Revisé mis credenciales. Nada. Mi usuario había sido removido o bloqueado. Un frío discreto me recorrió la espalda. Afortunadamente, siempre trabajé con copias locales. Tenía respaldos completos en mis discos duros, cada carpeta, cada commit exportado, cada versión preliminar. Así que, en lugar de acceder al repositorio remoto, compartí mi pantalla y abrí los archivos directamente desde mi equipo. Y aquello, paradójicamente, terminó jugando a mi favor. No mostré un producto impecable y recién terminado. Mostré el proceso. Mostré carpetas con nombres provisionales, archivos duplicados con anotaciones como "-v2- definitiva-ahora-sí", fragmentos comentados, pruebas unitarias fallidas, líneas de código tachadas con explicaciones sobre por qué habían sido descartadas. Mostré errores. Mostré evolución. Mostré fechas de modificación que coincidían con meses específicos, versiones intermedias donde los cálculos financieros aún arrojaban inconsistencias, módulos que habían sido reescritos por completo tras detectar problemas de rendimiento. Eso fue mucho más convincente que cualquier discurso. Al finalizar, uno de ellos comentó que lo que estaban viendo era un proceso orgánico de desarrollo, no un archivo pulido importado de un tercero. Me pidieron que les enviara exactamente el mismo documento que había sido señalado como objeto de apropiación intelectual por la primera empresa. Querían someterlo a un análisis exhaustivo y compararlo con bases de datos y soluciones existentes en el mercado. Si encontraban algo relevante, me lo harían saber. Si no, continuaríamos conversando. Al cerrar la llamada, me permití algo que no hacía desde hacía tiempo: sentir satisfacción. No euforia, no triunfo. Satisfacción. Había defendido mi trabajo con evidencia, no con indignación. Aún así, la espina permanecía. ¿Y si ellos también encontraban algo? ¿Y si, pese a todo, existía alguna coincidencia estructural que pudiera interpretarse como derivación no autorizada? Viví esos días con una tensión silenciosa. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Recibí un nuevo contacto de la primera empresa. Esta vez, el tono era distinto. Me informaron que habían sido contactados por quienes afirmaban ser los creadores originales del proyecto que yo les había presentado. Estas personas reconocieron que existían avances en mi versión que ellos no habían desarrollado. Querían conversar conmigo directamente. Si yo realmente había trabajado esas mejoras de manera independiente, estaban dispuestos a considerarme dentro del desarrollo oficial, con un puesto temporal durante la fase de elaboración. Leí ese mensaje con una mezcla de incredulidad y cautela. Por un lado, aquello podía significar una reivindicación. Por otro, implicaba aceptar, de manera implícita, que mi proyecto no era completamente original, sino una evolución paralela o una coincidencia técnica sobre una base previa existente. La ironía era difícil de ignorar. Ahora los supuestos creadores originales no solo reconocían diferencias sustanciales, sino que estaban dispuestos a integrarme. No sabía si aquello era una segunda oportunidad o una prueba más compleja. Acepté reunirme con ellos. Me repetí que, incluso si no figuraba como autor principal, participar en un proyecto de esa magnitud sería valioso para mi currículum. Después de todo lo ocurrido, tal vez lo más sensato era priorizar la experiencia profesional sobre el orgullo. El día de la reunión llegué con puntualidad casi quirúrgica. Y entonces los vi. Daniel, Iván, Mauricio, sentados en la misma sala, con una naturalidad que me resultó ofensiva. Durante una fracción de segundo sentí que el aire me faltaba, pero logré contener la sorpresa. No era el momento de reaccionar. No frente a terceros. Tomé asiento, saludé con la formalidad justa y permití que la reunión siguiera su curso. La conversación fue técnica.
La empresa expuso ciertos puntos críticos que necesitaban resolver antes de firmar cualquier acuerdo. Inconsistencias en la proyección de escalabilidad, dudas sobre la arquitectura de integración con sistemas heredados, y algunos vacíos en el módulo de análisis financiero avanzado. Mis antiguos amigos intervinieron con seguridad. Hablaban como si hubieran estado involucrados en el desarrollo desde el inicio, como si el proyecto fuese genuinamente colectivo. Yo me limité a escuchar. Al finalizar, pedí unos minutos para hablar a solas con quienes se presentaban como los creadores originales. Aceptaron. En cuanto la puerta se cerró, dejé la diplomacia de lado. Les pregunté directamente si habían sido ellos quienes se comunicaron con la empresa haciéndose pasar como autores de mi proyecto. No hubo titubeo. Daniel respondió primero. Dijeron que, después de mi traición, consideraron correcto proteger lo que entendían como un esfuerzo compartido. Traición. La palabra volvió a aparecer, esta vez pronunciada con convicción. Según su versión, cuando supieron que la oferta inicial era únicamente para mí, interpretaron que había ocultado deliberadamente el alcance de su participación. Creían que si no intervenían, yo capitalizaría por completo algo que, desde su perspectiva, también les pertenecía. No mostraban culpa, mostraban justificación. Entonces les pregunté por el repositorio. Iván explicó, casi con ligereza, que habían decidido restringir mi acceso cuando comenzaron a preparar su propia defensa ante la empresa. Argumentaron que necesitaban ordenar la información y evitar que yo modificara registros que pudieran servir como evidencia. Evidencia. Escuchar eso confirmó algo que ya sospechaba. No fue un impulso emocional momentáneo. Fue una decisión estratégica. Respiré hondo. Y, por primera vez en toda esa historia, dejé de intentar defenderme. En lugar de eso, les recordé viejos proyectos universitarios. Les recordé cómo, en más de una ocasión, cuando surgían problemas técnicos complejos, era yo quien pasaba noches enteras buscando soluciones mientras ellos esperaban respuestas. Les hablé de entregas donde asumí la responsabilidad completa cuando algo salía mal. De exposiciones donde, si bien figuraba como portavoz, también absorbía cuestionamientos que afectaban a todos. Les pregunté si realmente creían que mi conducta actual era una traición, o si simplemente estaban reaccionando al hecho de que, por primera vez, una oportunidad grande me señalaba directamente. No respondieron, pero tampoco retrocedieron. La empresa, antes de firmar cualquier cosa con ellos, les había exigido resolver los puntos técnicos pendientes. Necesitaban propuestas concretas, adaptaciones específicas y un plan de implementación viable. Y, como tantas veces en el pasado, esperaban que yo proporcionara las respuestas. Me lo pidieron casi en tono de camaradería. Por los viejos tiempos, dijo Mauricio, con una sonrisa que no alcanzó a ocultar la tensión. Acepté, no porque sintiera lealtad, sino porque ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Trabajé durante los días siguientes en las adaptaciones solicitadas. Preparé documentación técnica detallada, diagramas, propuestas de optimización y un plan de integración completo. Esperé hasta el último minuto del plazo establecido para entregar el material. Se los envié como versión final. No les dejé margen de revisión profunda ni tiempo suficiente para verificar cada línea, cada cálculo, cada proyección. Si querían presentar algo sólido ante la empresa, tendrían que confiar en mi trabajo. Lo hicieron. Me llamaron para agradecerme. Incluso admitieron que habían pensado que los dejaría tirados después de todo. Me invitaron a celebrar cuando la empresa dio señales positivas tras revisar la documentación preliminar. Decliné. Alegué que debía regresar a mi trabajo y que no podía ausentarme más tiempo. Al día siguiente recibí la llamada de la segunda empresa, la que había analizado mi proyecto de manera independiente. Su conclusión fue clara: no encontraron irregularidades. No hubo detecciones de apropiación intelectual indebida ni coincidencias sustanciales que sugirieran malas prácticas en el desarrollo. Sin embargo, existía una preocupación razonable. Si en el futuro surgía alguna reclamación formal, la empresa no quería verse involucrada en litigios por derechos de autor. La única manera de avanzar era que yo firmara un documento legal donde asumiera total responsabilidad en caso de que, eventualmente, se demostrara que había incurrido en prácticas indebidas durante la creación del proyecto. Era una cláusula de blindaje, un voto de confianza, condicionado. Dije que sí. Acordamos una reunión presencial para revisar el documento legal, aclarar cualquier punto pendiente. Si todo marchaba como esperábamos, formalizar el acuerdo. Cuando llegó el día,
Entré a esa sala con una serenidad que no reconocía en mí mismo meses atrás. Esta vez no iba a improvisar explicaciones ni a defenderme con intuiciones. Llevaba respaldos, registros, cronologías detalladas y copias de cada intercambio relevante. Fui claro desde el inicio. Les expliqué lo que había pasado en ese tiempo, cómo la primera empresa había sido inducida a dudar de la autoría del proyecto por información parcial y manipulada. Les detallé la secuencia, los supuestos creadores originales, la participación de mis ex amigos en aquella narrativa. No lo expuse desde el resentimiento, sino desde los hechos. El abogado tomó nota de todo. La empresa también hizo su propia verificación. Solicitaron documentación adicional. Pasaron al menos un par de meses entre reuniones, ajustes contractuales, definición de responsabilidades y delimitación precisa de mi puesto dentro de la compañía. No era solo contratar a un desarrollador. Era integrar un proyecto con historial conflictivo y asegurarse de que cada flanco estuviera cubierto. Finalmente, llegamos a un acuerdo claro. Yo asumiría un rol estratégico en el desarrollo e implementación de la plataforma, con responsabilidades definidas y protección jurídica explícita bajo las condiciones ya pactadas. Creí que lo más difícil había terminado. Me equivoqué. De algún modo, mis ex amigos investigaron y descubrieron que estaba en proceso de firmar con otra empresa. Intentaron repetir la estrategia. Esta vez no me sorprendió una cancelación por correo. Me llamaron directamente desde la nueva empresa. Me informaron que 3 personas estaban en recepción alegando ser coautores del proyecto y acusándome de excluirlos deliberadamente de un desarrollo conjunto. Me preguntaron si deseaba acudir. Dije que sí. Cuando llegué, el abogado de la empresa ya estaba presente. No intervino de inmediato. Se limitó a permanecer fuera de la sala, visible, como una declaración silenciosa de respaldo institucional. Al cruzar la puerta, comenzó la lluvia de reclamos. Me acusaron de haber robado el proyecto que, según ellos, habíamos construido entre los 5. Dijeron que lo estaba utilizando para beneficio exclusivamente personal. Añadieron que yo no podía aceptar ningún trato con esa empresa porque, según su versión, ya estaban comprometidos verbalmente con la primera compañía. Uno de los representantes de la nueva empresa levantó la mano y les pidió orden. Les dio espacio para exponer todo lo que consideraran pertinente. Escuché, en silencio. Cuando terminaron, hablé. Dije que ese proyecto lo había desarrollado yo solo, que contaba con registros completos de versiones, historiales de modificación y copias locales con fechas verificables. Añadí que sus intervenciones se limitaron a revisiones externas y que esas revisiones fueron remuneradas conforme a lo acordado. No era una interpretación, era un hecho contractual. Contraatacaron afirmando que, independientemente de eso, yo no podía utilizar el proyecto porque ellos ya habían firmado con la otra empresa y que, por tanto, existía un compromiso previo que me vinculaba indirectamente. Negué con firmeza. Yo no firmé nada. Ningún documento. Ninguna cesión de derechos. Ningún acuerdo de exclusividad. Y entonces dije algo que llevaba tiempo guardando. Que si realmente hubieran tenido la intención de integrarme como socio legítimo en la primera negociación, no habrían restringido mi acceso al repositorio ni habrían sembrado dudas sobre mi autoría. Que lo más probable era que necesitaran mi conocimiento técnico para cumplir con las exigencias de la empresa y que, una vez resueltas, volverían a marginarme para evitar que expusiera lo ocurrido. Los miré directamente al decirlo. Ya no confiaba en ellos. El abogado entró finalmente en la sala. Con tono sereno, explicó que cualquier reclamación debía sustentarse en documentación formal. Le solicitó pruebas de coautoría, contratos firmados o registros técnicos que acreditaran participación directa en el desarrollo. No tenían nada concluyente. La reunión terminó sin acuerdos y sin concesiones. En ese momento fueron escoltados fuera del edificio. No hubo gritos finales ni amenazas espectaculares. Solo la incomodidad de saberse sin argumentos suficientes frente a un equipo legal preparado. Sin embargo, sí quedó un problema sobre la mesa. El hecho de que mis ex amigos hubieran firmado, o al menos formalizado, algún tipo de acuerdo con la otra empresa colocaba a la nueva compañía en una posición delicada. Aunque confiaban en mi versión y en la evidencia técnica presentada, era evidente que no podían arriesgarse a utilizar mi invención si existía la posibilidad de una disputa legal posterior. Ninguna empresa sensata comprometería recursos, tiempo y reputación en un proyecto que pudiera quedar paralizado por un litigio. Me lo explicaron con transparencia.
Si no había forma de deslindar jurídicamente mi proyecto de cualquier vínculo contractual previo con la otra empresa, no podrían continuar con su implementación. No obstante, me ofrecieron una alternativa, un empleo formal dentro de la compañía. Podría integrarme al equipo, negociar salario, responsabilidades y condiciones. El proyecto, en cambio, quedaría en pausa hasta que el panorama se aclarara. Agradecí la honestidad. Acepté el empleo. Pero salí de ahí con una certeza silenciosa: no pasaría mucho tiempo antes de que mi proyecto quedara liberado. ¿Por qué? En efecto, yo me había encargado de eso. Quizá convenga recordar un detalle. Cuando acepté ayudar a mis ex amigos con el documento técnico que serviría de base para el contrato final con la otra empresa, no les di margen de revisión. No solo esperé hasta el último minuto para enviarlo. Además, no resolví los puntos que la empresa había solicitado aclarar. En su lugar, incorporé apartados inconsistentes, proyecciones inconexas, fórmulas sin sentido contextual y referencias técnicas que no correspondían con el sistema real. Bastaba una revisión superficial para detectar que aquello no era una propuesta sólida. Si alguien se detenía apenas unos minutos, lo notaría. Y así fue. No pasaron muchos días antes de que mi teléfono comenzara a estallar desde temprano. Llamadas perdidas. Mensajes acumulándose uno tras otro. Notificaciones de distintas plataformas. No solo intentaban contactarme de forma directa. Habían intentado exponerme en redes sociales. Publicaron hilos extensos donde me acusaban de sabotear deliberadamente el proyecto, de entregar documentación defectuosa para perjudicar su acuerdo y de actuar con resentimiento. Esperaban generar indignación pública, quizá presión social que me obligara a retractarme o a colaborar nuevamente. Lo que no anticiparon fue la respuesta. Los comentarios comenzaron a multiplicarse, pero no en el sentido que esperaban. Excompañeros de la universidad intervinieron recordando cómo solían desarrollarse nuestros trabajos en equipo. Algunos escribieron cosas como: si Emiliano estaba en el proyecto, era garantía de que alguien iba a quedarse hasta las 3 de la mañana resolviendo lo que nadie más quería tocar. En la carrera todos sabíamos que cuando algo se atoraba, se lo pasaban a Emiliano. Raro sería que él se colgara del trabajo de otros, más bien era al revés. Incluso antiguos profesores comentaron de forma indirecta, sin entrar en detalles, pero destacando mi constancia y autonomía técnica durante los años académicos. Alguien publicó capturas antiguas de foros universitarios donde yo respondía dudas técnicas extensas mientras los demás apenas participaban. La narrativa que intentaron construir se desmoronó sola. Cuanto más insistían, más personas salían a respaldar mi versión. No respondí públicamente. No era necesario. Observé la situación con una mezcla de incredulidad y una calma nueva. Durante meses cargué con la sensación de estar a punto de perderlo todo por una acusación injusta. Ahora, sin haber buscado defensa pública, la evidencia social hablaba por sí misma. Días después, recibí confirmación indirecta de que la otra empresa había suspendido el acuerdo con ellos tras revisar el documento técnico y detectar inconsistencias graves. Sin un desarrollo sólido que respaldara sus afirmaciones y sin mi participación, el proyecto perdió viabilidad. Y así, casi sin estridencia, el vínculo contractual que amenazaba con atarme se deshizo. Yo ya estaba trabajando en mi nuevo puesto. Hice caso omiso del ruido. Mientras ellos intentaban sostener una narrativa que ya no se sostenía sola, yo decidí cerrar el último frente pendiente. Me comuniqué con la primera empresa. No buscaba revancha, ni recuperar un trato que ya no me interesaba. Solo quería algo sencillo, que escucharan mi versión. Me recibieron. Expuse los hechos con la misma claridad con la que había defendido mi proyecto antes. Cronologías, respaldos, historiales de modificaciones, correos electrónicos, contratos de remuneración por aportaciones específicas. No dejé espacio a interpretaciones emocionales, me limité a los hechos. A medida que avanzaba, la expresión de quienes me escuchaban cambiaba. Era evidente que habían sido inducidos a error. Nunca contrastaron versiones. Nunca pidieron pruebas adicionales. Actuaron con prisa y con una confianza mal depositada. Cuando terminé, hubo un silencio incómodo. Intentaron convencerme de retomar el acuerdo. Ahora sí, dijeron. Esta vez con mayor cautela, con más filtros, con garantías. Pero yo ya no quería. No con una empresa que, ante la primera acusación, no me concedió siquiera la cortesía de una llamada para escucharme. Mi lealtad estaba en otro sitio. Y, más importante aún, mi confianza también. Lo único que pedí fue algo puntual,
Que, si la otra empresa los contactaba, dijeran la verdad. Que aclararan que yo había roto relación profesional con mis ex amigos antes de cualquier firma y que no existía vínculo contractual alguno de mi parte. Aceptaron. Salí de ahí con la sensación de haber cerrado una puerta que, meses atrás, me parecía imprescindible. Después de aquello, dejé de verlos por completo. No hubo conversaciones finales ni intentos sinceros de reconciliación. Supe por terceros que algunos habían renunciado anticipadamente a sus empleos convencidos de que el proyecto con la primera empresa les aseguraría un crecimiento acelerado. Cuando el acuerdo se cayó y la exposición pública se volvió en su contra, quedaron en una posición frágil. Uno intentó emprender por su cuenta con una versión modificada de la idea. No prosperó. Otro regresó a un empleo similar al que había dejado, pero en condiciones menos favorables. El último optó por mudarse de ciudad. No sentí satisfacción, solo distancia. Con el paso de los meses, la situación legal quedó completamente despejada. La segunda empresa, ya sin riesgo alguno, decidió apostar formalmente por mi proyecto. No solo lo integraron, lo adquirieron bajo un esquema que me otorgaba un mejor puesto, mayor autonomía y un porcentaje permanente del ahorro generado por su implementación. Lo que comenzó como una defensa terminó convirtiéndose en una consolidación. Por primera vez, no trabajaba para demostrar que podía hacerlo solo. Trabajaba desde la certeza de que ya lo había hecho. Hubo, sin embargo, un ámbito donde todo aquello dejó una marca distinta: mi relación. Ella estuvo presente durante los meses más inciertos. Fue testigo de mis silencios prolongados, de mi obsesión por revisar cada línea de código como si en ello se jugara algo más que un contrato. Me vio dudar de mis propias decisiones, cuestionar mi juicio sobre las personas, endurecerme. Hubo, sin embargo, un terreno donde la batalla fue más silenciosa y mucho más cruel: mi relación. Mientras todo afuera ardía, yo me estaba consumiendo por dentro. Me volví irritable, distante, obsesivo. Pasaba noches enteras frente a la pantalla, releyendo conversaciones antiguas, reconstruyendo líneas de tiempo, buscando pruebas que ya tenía pero que necesitaba volver a mirar como si en ello pudiera recuperar el control. Dormía poco. Comía menos. Contestaba tarde. A veces no contestaba. Y ella estaba ahí. No porque yo fuera fácil de amar en ese momento, sino a pesar de que no lo era. Confió en mí cuando ni yo mismo lo hacía. Me escuchó repetir los mismos argumentos una y otra vez sin mostrar cansancio. Cocinaba aunque yo apenas probara bocado. Dejaba café sobre el escritorio cuando sabía que no iba a levantarme en horas. Se sentaba en silencio en el sofá mientras yo hablaba sin ordenar las ideas, solo para asegurarme que no estaba solo. Yo, en cambio, me estaba volviendo más frío. Desconfiaba de todos, incluso de ella, aunque no lo mereciera. No porque dudara de su lealtad, sino porque temía depender de alguien en un momento en que la traición se había convertido en una posibilidad tangible. Comencé a cerrarme, a decidir solo, a cargarlo todo sin pedir ayuda. Una noche me dijo algo que me atravesó más que cualquier acusación pública. No me preocupa que pierdas el proyecto. Me preocupa que te pierdas tú. Fue entonces cuando entendí que el daño real no era profesional. Era humano. Ella no se fue. Pudo hacerlo. Cualquiera habría entendido su partida. Pero eligió quedarse. No desde la sumisión, sino desde la convicción. Me sostuvo cuando mi orgullo me impedía aceptar que estaba quebrado. Me recordó quién era antes de la traición y quién podía seguir siendo después. Cuando finalmente el proyecto se consolidó con la segunda empresa y el ruido externo se disipó, lo que quedó fue el silencio, y en ese silencio, su presencia constante. Una noche, meses después de firmar el acuerdo definitivo, volví temprano a casa, sin pendientes urgentes, sin llamadas amenazantes, sin notificaciones incendiarias. Cocinaba en la cocina, como tantas otras veces. Me quedé observándola unos segundos. Pensé en todas las cenas que se enfriaron mientras yo revisaba documentos, en todos los cafés que me acercó sin pedírselos, en todas las veces que eligió creer cuando lo más fácil habría sido dudar. Entendí que el verdadero contrato que había firmado en esos meses no fue el laboral. Fue el que ella renovó cada día sin condiciones. Me acerqué. No hubo discurso elaborado. No lo necesitaba. Le dije que si todo aquello me había enseñado algo era que el éxito no tenía sentido si al final del día no sabía con quién compartirlo, que la lealtad no se exige, se demuestra, y que, si había alguien que había demostrado estar en los días más oscuros, era ella. Saqué el anillo que llevaba semanas guardando.
Por primera vez en mucho tiempo, mis manos no temblaban por miedo. Le pedí que se quedara conmigo no solo en las crisis, sino también en la calma. No como quien necesita ser salvado, sino como quien elige caminar acompañado. Aceptó, y comprendí que, aunque había perdido amistades, aunque había sido traicionado y expuesto, aunque tuve que reconstruir mi reputación desde cero, no salí de aquella historia vacío. Salí con un proyecto consolidado, con un futuro estable.